tenga una raíz noble, el término ciudadanía puede resultar antipático, porque de un tiempo a esta parte se lo viene utilizando como un sinónimo de distinción, de superioridad. Del mismo modo que la palabra pueblo, demasiado politizada, demasiado peligrosa, suele reemplazarse con la palabra gente, más aséptica, menos polémica. ¿Qué es la ciudadanía? Ser ciudadano, participar. Formar leyes, participar. Todos sabemos, aunque más no sea intuitivamente, que el simple hecho de haber nacido implica una serie de derechos. Nuestra Constitución, siguiendo la Declaración de los Derechos del Hombre, sostiene que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y a continuación enumera una serie de derechos civiles, sociales y políticos. Pero, ¿en qué consisten esos derechos? ¿Quién los garantiza y cómo? ¿Le caben a todas las personas que habitan el territorio nacional? Y en todo caso, ¿qué significa ser ciudadano? Ser ciudadano significa gozar de una serie de derechos y atribuciones que concede el estado en el que uno vive, ¿no? No todas las personas son ciudadanos. Hay muchas personas que son extranjeros, por ejemplo, viviendo en un territorio que no tienen derechos de ciudadanía. Tienen otro tipo de derechos, pero no los de ciudadanía, particularmente los que tienen que ver con el ejercicio de los derechos políticos. Entonces no todos tenemos los mismos derechos. Es decir, una cosa es el derecho a participar como ciudadano formal en la elección, en la vida política del país, que eso está reservado a los ciudadanos nacionales, digamos. Otra cosa son los derechos civiles individuales. Esos derechos civiles individuales nuestro sistema se lo garantiza a cualquiera. Entonces, por el simple hecho de ser personas, el Estado nos garantiza una serie de derechos. ¿Esta es la idea de los derechos humanos? La idea de derechos humanos parte de una especie de ciudadanía universal. Es la idea de que cualquier ser humano es una persona y por ende tiene que tener un mínimo de derechos garantizados, cualquiera sea su nacionalidad, cualquiera sea su género, cualquiera sea su idioma, su etnia, etc. Es la aspiración a un mínimo de ciudadanía planetaria, de ciudadanía universal. Los humanos hoy se supone que tenemos derechos más allá del lugar del mundo en el cual estemos, ¿no? Más allá de que seamos ciudadanos del estado en el cual estamos habitando, hay algunos derechos civiles y sociales que se supone que se nos reconoce. ¿Por qué se supone? No es lo mismo tener derechos formalmente que tener la capacidad de hacerlos valer. En los hechos y en la práctica hay humanos de distintas categorías, ¿no? Hay humanos cuyos derechos son siempre o casi siempre respetados y hay otros grupos humanos cuyos derechos son sistemáticamente violados, ¿no? El otro día leímos la convención en el taller de literatura y salta un pibe y me dice: ¡fua! Pero son como 34 y de estos 34 se cumplen 2, me dice. Vos lees las 34, 35 puntos de la convención y derecho a la libre expresión, derecho a esto, derecho al otro, y vas y entras a una isla y le preguntas: ¿vos tuviste este derecho? ¿Tuviste el otro? ¿Tuviste el otro? Y no. Pero entonces, si no se cumplen nuestros derechos, ¿somos o no somos ciudadanos? Yo diría que hay dos conceptos o dos ideas de ciudadanía. Una es la ciudadanía formal, que es tener un documento que le permite a uno ir a votar cada tanto, cuando nos convocan. El otro es la ciudadanía material, es decir, para participar de eso, para votar, para ser elegido, para ofrecerse para ser elegido, etcétera, para elegir. Bueno, se necesita básicamente determinadas condiciones materiales. Ante todo, bueno, estar sano, lo posible, tener una buena alimentación, tener un mínimo de instrucción, tener acceso a la información. Esa es la ciudadanía real. Esa es la ciudadanía que tiene que proveer un Estado que no se limite a ser un Estado de derecho a secas, sino un Estado social de derecho, ¿no? Un Estado que va ampliando la base de ciudadanía real. La
Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de cuestiones vinculadas a lo individual. Pero hay un artículo que nunca se lee. Siempre sabemos los 4 primeros, 5, 10, pero el 29 dice que todos esos derechos universales se llevan adelante en un marco, que es la comunidad. Si no hay comunidad, los derechos individuales dejan de tener sentido, no sirven, no tienen entidad, porque es lo común lo que nos permite a nosotros pensar en el otro. Lo que pasa es que la necesidad de definir cuál es mi derecho individual es porque tiene que ver con un acuerdo con el otro. Sí, claro. Si yo estoy solo... Y hoy vivir en sociedad para mí es poder compartir, poder conocer, poder estar. Uno es porque está en sociedad siempre. Y se enriquece por estar en y se sociedad. enriquece, y creo que también lo que estamos viendo es que esto de que el héroe nunca va a ser individual, y como decía Oesterheld, el héroe es colectivo, y eso habla de estar en sociedad. Ser ciudadanos, entonces, implica una serie de derechos. En primera instancia, los derechos civiles e individuales, como la igualdad ante la ley, el derecho a la libre expresión, a la libre circulación y a la propiedad privada. Y luego los derechos políticos, como el derecho a elegir y ser elegido como representantes de gobierno. Tanto unos como otros tienen como contrapartida una serie de obligaciones. Los derechos civiles implican el pago de impuestos, el respeto a la ley y, en el caso de los hombres, el deber de defender la nación. Y los políticos, el deber de participar de la vida política a través del voto obligatorio. Sin embargo, todos esos derechos se conquistaron paulatinamente y fueron fruto del enfrentamiento de varios sectores de la sociedad con el poder imperante. Sí, históricamente los primeros derechos que surgieron fueron los derechos llamados derechos civiles, que tenían que ver con garantizar determinado tipo de derechos y atribuciones de los individuos frente a el poder del Estado para negarlos o limitarlos, ¿no? Ahora, es interesante que esos derechos, así tal como surgieron, fueron definidos como derechos individuales, y básicamente lo que garantizaban no era la dignidad del individuo como tal o de la persona como tal, sino la dignidad y los derechos del individuo en tanto propietario, ¿no? O sea que más allá de la declaración formal de los derechos civiles individuales a fines del siglo XVII, a la hora de aplicarlo, ¿seguía habiendo un desequilibrio en favor del poder económico? Cuando comienza el siglo XX, la ciudadanía formal, por lo menos, estaba consagrada en casi todas las constituciones de América. Teníamos constituciones con declaración de ciudadanía, garantía de derechos civiles, de derechos individuales, pero la realidad de toda América Latina era que teníamos estados casi feudales y se repartía la propiedad de la tierra con la propiedad de las personas, con siervos virtualmente. Es decir, la gran masa estaba totalmente separada o ajena de la ciudadanía real. ¿Y cómo empiezan a incorporarse esas masas a los derechos de ciudadanía? La ampliación de los derechos en un sentido más abarcativo hacia primero derechos políticos y luego derechos sociales vino de la mano de intensas luchas, primero por la ampliación del derecho al sufragio, que en distintos países tuvo varios escalones, hasta incluir a la totalidad de la población. En nuestro país formalmente nunca hubo voto censitario, es decir, limitación del derecho a voto de acuerdo a la cantidad de dinero que uno tuviera, que sí hubo en países como Francia o Inglaterra. En nuestro país nunca hubo esto, pero eso era en lo formal. En lo real, el hecho es que hubo fraudes electorales hasta comienzos del siglo XX sistemáticos, ¿no? Y en verdad recién se terminó de ampliar la ciudadanía, el derecho de ciudadanía a todo el conjunto de la población mayor de 18 años con la inclusión de las mujeres recién en los años 40 con derechos políticos, ¿no? ¿Y estas conquistas se le pueden adjudicar pura y exclusivamente a un gobierno? Bueno, en verdad todos los derechos de los que hoy gozamos no han venido de la mano de una decisión de un monarca o de un presidente, sino que han venido de luchas sociales y presiones para ampliar la frontera de esos derechos, ¿no? Alex, ustedes participaron de una conquista muy importante con el matrimonio igualitario, pero ¿les interesan otros derechos que no sean los civiles individuales? Nos interesan los derechos civiles, los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos económicos. Nos interesan todos los derechos humanos, pero es cierto, y hay que decirlo, que hemos recibido mucho apoyo de pibes en las escuelas,
de los docentes, de periodistas, de otros movimientos sociales y políticos para poder conquistar la ley de matrimonio igualitario. Que todos y todas entendimos que esto era algo de todos. Ahora, nosotros mismos somos parte de esos movimientos. Los derechos culturales, políticos, sociales, económicos, todos los derechos nos atraviesan. Siguiendo la concepción ciudadana de la época, entonces, la Constitución de 1853 garantiza nuestros derechos civiles. Esto es que ningún gobierno puede cercenar nuestro derecho al libre comercio, a la propiedad privada, a la libre circulación, a la libertad de expresión, por ejemplo. Y siguiendo la concepción participativa del siglo XX, la reforma de 1912 viene a garantizarnos nuestros derechos políticos, asegurándose de que ningún gobierno nos quite el derecho a elegir y a ser elegidos mediante el voto. Todos derechos que se han puesto en suspenso con cada golpe de Estado, porque la Constitución estaba en vigencia solo nominalmente. Como atestiguo el sinnúmero de estados de sitio, cierres de diarios, proscripciones políticas, expropiaciones, prisiones y hasta ejecuciones sin juicio previo, que pueblan nuestra historia. En una dictadura, los derechos civiles y políticos son los primeros en desaparecer. Aún en democracia, es evidente para cualquiera que recorra nuestro país y el mundo que existe una brecha monstruosa entre nuestros derechos y nuestras realidades. Que la mera enunciación de los derechos civiles y políticos no garantiza la igualdad entre ciudadanos. Las diferencias sociales hacen que algunos dispongan de todos los recursos para hacer valer sus derechos, mientras que otros no pueden ejercerlos. Lo mismo ocurre con las obligaciones. Resulta difícil convencer de pagar sus impuestos a un sector de la población que puede contratar contadores para eludir la ley, abogados para defenderse, pagar fianzas millonarias y, en el peor de los casos, terminar en una celda VIP. ¿Se puede aspirar a una igualdad de derechos en condiciones desiguales? ¿De qué mecanismos disponemos para balancear este desequilibrio? Los derechos sociales tienen que ver con la constatación de que la igualdad formal ante la ley no eliminaba formas de desigualdad social y económica que en los hechos privaba de derechos a una porción importante de la población, sobre todo los trabajadores y las clases más bajas, ¿no? Una de las características que tiene nuestra historia es que tuvo desde muy temprano una clase obrera organizada y bastante combativa, que tuvo la capacidad de plantear frente al Estado demandas de dignidad y de bienestar, que el Estado inicialmente reprimió de manera bastante violenta y salvaje, pero luego tuvo que ir de alguna manera cediendo en determinado tipo de derechos y beneficios, porque de otro modo la población se hacía ingobernable, ¿no? Como siempre, cuando hay un Estado que de lo único que se ocupa es de mantener a los excluidos a raya, un día estos se levantan y viene el caos. Bueno, tuvimos la peor guerra civil del siglo XX, que fue la Revolución Mexicana. A partir de la Constitución Mexicana se empieza a hacer toda una discusión sobre qué tenían que tener privilegios, si los derechos individuales o los derechos sociales. Una discusión bizantina y absolutamente ridícula, porque si me dan libertad y no me dan pan, voy a usar la libertad para pedir el pan, y o me van a tener que dar el pan o me van a tener que sacar la libertad. ¿Y en nuestro país cómo se incorporan esos derechos? Los derechos sociales de nuestro país surgen con la lucha de los inmigrantes, fundamentalmente. A fines del siglo XIX, el movimiento, fundamentalmente el movimiento obrero, la representación era de anarcosindicalistas, anarquistas, comunistas, socialistas. En ese momento es donde comienza a haber huelgas a gran escala, huelgas generales. Allí es donde comienza a haber las primeras leyes que tienen que ver con, por ejemplo, regular la seguridad en el ámbito de trabajo, las primeras leyes que tienen que ver con derechos laborales mínimos
para todos. Un segundo momento de gran ampliación de derechos sociales fue los años que están marcados por la irrupción del peronismo como un movimiento social. Y acá también la base de este fenómeno fue un movimiento popular con una enorme capacidad de presión, primero para instalar a un gobierno que consideraban propio con el ascenso de Perón a la presidencia, pero luego incluso presionando al propio Perón para que ampliara y concediera derechos que en principio el propio Perón no estaba dispuesto a considerar, ¿no? Bueno, la historia cambia fundamentalmente en esta evolución, cambia en 1945. Es decir, con el peronismo, ahí hay ciudadanía laboral. Es decir, yo no digo que le dio, sino que le reconoció la dignidad como ciudadano al trabajador Perón. Este fue el cambio. ¿Y cómo se instrumentan estos derechos sociales? En la Argentina, la constitución social que nosotros tuvimos es la Constitución de 1949. Constitución que tuvo una vigencia limitada, porque en 6 años después, por un bando militar, fue derogada. La Constitución del 49 se deroga básicamente porque contenía una disposición que garantizaba para el Estado la propiedad del subsuelo y algunos otros derechos sociales que molestaban bastante. ¿Qué modificaciones en el rol del Estado implicaban estos derechos sociales? Para garantizar los derechos individuales, el Estado no debe hacer determinadas cosas. Lo que se le impone es una omisión al Estado. No haga usted esto. No se me meta dentro de mi casa sin una orden de allanamiento. No me obligue a declarar contra mí mismo. No me imponga una pena que no esté prevista con anterioridad en la ley. Son omisiones que le estoy imponiendo al Estado. El problema de los derechos sociales es que hay que imponerle acciones positivas. Y por cierto que las acciones positivas son de carácter político y corresponde decidirlas a los poderes, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, no al Judicial. Entonces eso nos plantea un problema que ha llevado a algunos a sostener que los derechos sociales son derechos no exigibles. Bueno, un derecho no exigible es una contradicción en los términos. Si tengo un derecho y no lo puedo exigir, más bien que derecho tengo una declaración de buena voluntad, no otra cosa. ¿Entonces alcanza con tener derechos civiles para sentirse ciudadano? Porque si tenés derecho a votar y podés expresarte sin ningún tipo de censura y circular libremente de un rincón a otro del país, pero tu derecho a una vivienda digna es una promesa abstracta que no podés exigir, es muy difícil no sentirse frente a los demás como un ciudadano de segunda, reconocido por la ley pero marginado por la sociedad. Y mientras tus derechos se ven contradichos una y otra vez por la realidad concreta, siempre vas a tener la sospecha de que significan poco y nada, y de que tus obligaciones como ciudadano son una carga arbitraria e injusta. Una situación que solo puede remediar el cumplimiento de los derechos sociales, como la seguridad social, la educación, la salud y la vivienda. Allí es donde las políticas de Estado deben intervenir, haciendo de la mera potencia del derecho un hecho, que la igualdad entre ciudadanos sea, más que una promesa, una concreción. Desgraciadamente por ahí ves cosas que sí sentís que hay ciudadanos de primera y por ahí ciudadanos de segunda. No sé qué es lo que te da el margen para que te cataloguen de una forma o de otra. Por ahí los que vivimos en una villa, mi nene va a la escuela, ¿no? Y él no quiere invitar a los compañeritos a casa porque le da vergüenza. Para mí es muy importante la adquisición de una vivienda más digna para que él se sienta mejor. Cuando uno dice que tengo derecho a una vivienda digna, por ahí está el preconcepto de que uno quiere que se la regalen. No es así. Ningún compañero aquí quiere que regalen nada. Realmente quieren la posibilidad de poder llegar a ella con trabajo. El derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la seguridad social y a la vivienda están orientados, entonces, a garantizar mayor igualdad social entre los ciudadanos. Sin embargo, hay un escenario de desigualdades que van desde la marginación hasta la discriminación laboral.
sea por motivos económicos, culturales, raciales, sexuales o de género. ¿A quién todavía falta incluir? ¿Cómo se hace? ¿Cuánta responsabilidad le cabe al Estado y cuánta a nosotros, los ciudadanos? Pero que si no hay inclusión social hay imposibilidad de participar. Si uno está pensando en cómo sobrevivir, en cómo encontrar el mango para satisfacer las necesidades básicas, evidentemente se limita la participación. Por eso uno habla de inclusión social, de igualdad, si no hay derecho a la ciudadanía. ¿Y qué papel juega para vos el Estado en este sentido? Y para mí es el ente que los tiene que garantizar. Nadie te puede garantizar esos derechos que no sea el Estado. ¿Quién te lo va a garantizar? ¿Un empresario? ¿Una empresa? No, el Estado tiene que ser y debe ser. ¿Es posible la inclusión social sin la participación del Estado? Es muy difícil porque si no prima el poderoso. En muchos casos la libertad esclaviza y la regulación libera. Es decir, cuando hay un Estado gobernado por alguien con sentido popular, la regulación de los derechos libera al más débil. En cambio, la libertad consagra al más poderoso en cuanto a medios económicos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo participa la ciudadanía en la construcción de sus derechos? ¿Solo votando? Sería terrible para mí ese reduccionismo al mero hecho de votar. Por eso hablaba de participar, por eso hablaba de los partidos políticos. Y yo lo siento como un derecho-obligación. La ciudadanía tiene que tener no solamente el derecho, sino la obligación de participar en el ámbito que le sea más propicio. Es decir, de acuerdo a la impronta de cada uno. Algunos querrán participar en la vida sindical, otros en asociaciones, en fundaciones, organizaciones sociales, en partidos políticos. Lo importante es participar en el ámbito más amplio del que uno puede hacerlo. Todos decidimos. En la vida decidimos todos. Y cuando uno no decide, las circunstancias deciden por uno. No decidir es decidir también. ¿Y cómo debería ser para vos la participación ciudadana? Y una participación ciudadana que critique lo que no le gusta del Estado, pero que sea una crítica para la construcción, no una crítica para destruir. ¿Me entendés? Criticar para construir, participar para exigir. Esa tiene que ser la participación ciudadana. No tiene que salir así, me gusta todo, bien, pum, no. Tiene que salir así, mirá, falta esto, falta esto, falta esto. Ejercer nuestra ciudadanía. Ejercerla en el sentido de conocer nuestros derechos, nuestras obligaciones y manejarnos en ese marco, que es un marco amplio. Es un marco amplio que te permite incluso tensionarlo si además sos un militante. ¿A qué te referís con militancia? Militancia es participación ciudadana activa, punto. Es militancia que discutas el precio de la carne en el supermercado. Obviamente cuando la militancia está organizada, es orgánica, podemos generar cambios mucho más complejos que un descuento para mí en un corte de carne o un reconocimiento de un abuso en el precio en un corte de carne. Podemos generar un cambio en las leyes de mercado si la militancia es colectiva. Pero militar es eso, es ser un ciudadano que participa activamente. Pasa esto el 2001, y uno ve por televisión todo eso, cómo los caballos le pasaban por encima, cómo maltrataban a la gente, cómo hacían todo eso. Es como que uno ahí hizo un clic y tomó conciencia de que no puede ser así. Ahí me di cuenta que la realidad era otra. Entonces ahí cuando después me empiezo a meter, ¿no? Como que uno entiende el por qué uno está acá. Que en grupo va a lograr lo que no logra por sí solo. Como jóvenes empezamos a perder lo que es el sueño. Uno cuando es chiquito y vos vas al jardín, hasta la maestra de jardín te pregunta ¿qué querés ser cuando sea grande? Bueno, en ese momento tu padre o tu madre no te podía preguntar qué querés ser cuando sea grande porque de tanta necesidad y de tantas cosas que había, vos no soñabas. O sea que el futuro no es que lo veías, te tenías que poner en la cabeza que lo tenías que construir. Pero los beneficios de la ciudadanía no son mérito exclusivo de nuestras leyes ni de nuestro Estado. La historia de nuestras conquistas es también la historia de los hombres y mujeres que las llevaron a cabo.
de las ciudadanas y ciudadanos que han dedicado su tiempo, sus esfuerzos y hasta su vida a la tarea de ampliar el concepto de ciudadanía y de acrecentar nuestros derechos, los que todavía están con nosotros y los que no se terminaron de ir. Esos inconformistas indispensables capaces de percibir las desigualdades que quedan por reparar y hacen algo al respecto. Entonces, repasando, la ciudadanía es un contrato entre la nación y todos los individuos adultos que la integramos. Es una relación que implica una serie de derechos y obligaciones que se suman a los derechos humanos que nos corresponden por el solo hecho de haber nacido. Ser ciudadanos implica derechos y obligaciones civiles, como el derecho a la libre expresión, la igualdad ante la ley, la libre circulación y la propiedad privada, a cambio del pago de impuestos y, en el caso de los hombres, el deber de defender la nación. También derechos políticos, como el derecho a elegir y ser elegido mediante el voto. Y derechos sociales, igual remuneración por igual trabajo, por ejemplo, garantizada a través de la intervención del Estado. Sin embargo, el concepto de ciudadanía se encuentra en permanente expansión, profundizándose, integrándose e incluyendo. Siempre detrás de su principio fundamental, la igualdad de derechos entre las personas que integran la nación. Pero los nuevos derechos exigen nuevas responsabilidades. Ya no se trata de ser ciudadanos pasivos que se limitan a cumplir con sus deberes, sino de constituirnos como ciudadanos activos, que aportan a su comunidad y participan de ella con todas las herramientas a su disposición. La ciudadanía se construye con más ciudadanía, conociendo nuestros derechos, ejerciéndolos e incluso ampliándolos, haciéndolos valer porque son el fruto de la lucha y el esfuerzo de generaciones. Ni más ni menos.